Nos habíamos quedado revisando algunas características en cuanto a los muelles de carga, ¿verdad? Las compuertas, etcétera. Por ahí tienen algunos diagramas de las dimensiones que suelen tener estos transportes, ¿verdad? Ahora bien, como les digo, hay que tener una aproximación, una investigación en cuanto a los tipos de transportes que se encuentran en el mercado, ¿verdad? Las condiciones, las medidas. Eh, Muchas de estas medidas son estándar, pero habrá que ver cuáles son las que más predominan, ya que pueden haber 4, 5, varios tipos de transportes que se estén ocupando en el sector. Luego, pues habrá que determinar también algunos requerimientos de espacio, ¿verdad? En cuanto a oficinas para el personal. Por ejemplo, ahí se recomienda que 125 pies cuadrados por cada empleado que trabaje con regularidad en el área. Entonces, habrá que destinar una oficina, ¿verdad? Para que se tenga toda la cuestión de papelería. Probablemente vamos a necesitar una terminal ahí para poder tener acceso a los diferentes sistemas, obtener la información y las documentaciones que se requieren, ¿verdad? Entonces, de igual forma, un espacio para los conductores, ¿verdad? Con baños diferenciados por género, ¿verdad? Hay que tener los diferentes espacios, como ya lo vamos a ver más adelante. También para las áreas de producción, para las áreas de oficinas, pues hay que tener baños para señoritas y para caballeros, ¿verdad? Eh, Igual se requiere 125 pies cuadrados para el primer conductor, dice 25 por cada conductor adicional. Estas son recomendaciones o condiciones mínimas que deberían de estar cumpliendo estas áreas, ¿verdad? Para poder ser adecuadas para el personal que tenemos, ¿verdad? Recipientes de manejo de desechos para disposición de embalajes y materiales de empaque. Recuerden que aquí si vamos a estar recibiendo producto, ¿verdad? Y vamos a estar rompiendo empaques, pues va a salir una gran cantidad de material de empaque que vamos a tener que disponerlo, ¿verdad? Entonces hay que tener las condiciones adecuadas para que no se nos vaya a llenar el área de desperdicio, ¿verdad? Determinar los requerimientos de espacio, ¿verdad? Para las áreas internas de recepción y de embarque también, pues implica el hecho de tener una bodega, si es que se va a tener ahí mismo, de no conformidades, ¿verdad? Con espacio para el producto rechazado, ¿verdad? Un espacio para la revisión del producto, ¿verdad? Eh, las áreas intermedias, que son espacios dentro de los edificios en los cuales se colocan las materias antes de ser desplazadas al almacén o antes de ser embarcadas hacia la bodega. Es decir, si yo estoy retirando producto ya terminado del almacén, pues necesito un área donde lo voy a colocar, lo voy a etiquetar, voy a flejar, etcétera, hacer los grupos de paquetes que vamos a enviar. Pues en esas áreas intermedias, ¿verdad? Tienen que ser lo suficientemente grandes para el flujo de pedidos que vamos a estar preparando. De igual forma para la recepción, ¿verdad? Vamos a tener áreas intermedias donde después de haber descargado de los contenedores, pues vamos a llevar hacia ahí para su posterior ubicación, ¿verdad? Entonces todo ahí hay una serie de procesos, ¿verdad? Que llevan su tiempo y que entonces vamos a tener un espacio donde el producto va a estar estacionado durante un buen tiempo, ¿verdad? No hablamos de días tampoco, pero probablemente va a ser horas, unos buena cantidad de minutos lo que vamos a tener ahí en lo que vemos la ubicación, la de redistribución, etcétera. Como dice ahí el llamado, se debe considerar espacio de pasillos para circulación de equipos según las siguientes recomendaciones que se tienen acá.
Por ejemplo, anchos de pasillo recomendadas para tractores, ¿verdad? Son 12 pies, como dice ahí. Aquí estamos hablando de pasillos unidireccionales, ¿verdad? Si no, pues ya tendríamos que tener el doble de ese espacio. Montacargas de horquilla de 3 toneladas, de 2 toneladas, de 1 tonelada. Y con esto, como les digo, tenemos que revisar cuáles son las dimensiones de los equipos que nosotros estamos adquiriendo para ver si realmente se adecúan, ¿verdad? Puede que tengamos de repente un montacarga de 2 toneladas que se salga de esa cantidad o de ese tamaño del que viene el estándar, y entonces ya esos 10 pies de ancho para ese pasillo nos queda insuficiente, ¿verdad? Montacarga de pasillo angosto, hay algunos montacargas eléctricos, ¿verdad? También que son bastante compactos, camión de plataforma manual para el flujo de personal, ¿verdad? Y así sucesivamente. Vamos a tener que considerar también todo aquello que nos sirve, ¿verdad?, para ubicar las unidades de carga, es decir, los pallets, ¿verdad? En los pallets vamos a tener algunas dimensiones estándar ya que existen, ¿verdad?, para poder trabajar con ellos, que por ejemplo son de 32 pulgadas por 40, ¿verdad?, 40 por 48 y sus diferentes variantes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre 40 y 48? 48 y 40, solo le dan la vuelta al pallet. No, lo que pasa es que el pallet, si se fijan, trae ciertas líneas para que las paletas del montacargas puedan entrar. Entonces, si por ejemplo es 40 por 48 y el lado de entrada de las paletas es de 40, quiere decir que probablemente van a estar entrando de este lado, ¿verdad? Pero si es 40 por 48 y las entradas para las paletas las tiene de este lado, entonces es por el lado más ancho, ¿verdad? Entonces por eso ponemos las diferentes formas. 36 por 48, 40 por 42, 48 por 48, ¿verdad? Entonces son como los estándares más comunes que se tienen de este tipo de pallet, y en función de eso se arman los paquetes, ¿verdad?, o las unidades de carga que se van a despachar. Luego podemos tener, por ejemplo, diferentes materiales con los que van a estar diseñados este tipo de pallets. ¿Verdad? Por lo general tenemos los de madera, ¿verdad?, y los de madera comprimida, ¿verdad? Los de madera aguantan desde una carga de 55 hasta 112 libras, y los de madera comprimida, ¿verdad?, tienen una capacidad menor, que es de 30 a 42 libras aproximadamente. Entonces ahí les ubican para qué se recomiendan, ¿verdad? De acuerdo a las capacidades que tienen. Tablas corrugadas, ¿verdad?, de 8 a 12 libras, el plástico que va de 35 a 75 libras y el de metal que va de 32 a 100 libras. Entonces, ¿cuál utilizar y por qué? Pues va a depender del peso del producto que estamos moviendo, de las características del producto, de la industria en la que estemos trabajando. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la industria alimenticia, se trata de evitar lo más posible lo que se tenga en función de madera. ¿Por qué? Porque dentro de los requisitos, por ejemplo, de las industrias alimenticias, o que tienen que ver con estas normativas de sistemas de gestión para inocuidad, lo que requieren es que haya un estricto control de plagas. Entonces, al manejar este tipo de pallets, nos toca simple y sencillamente que tenemos que estar curando esa madera, o tenemos que garantizar de alguna forma que los pallets que se están adquiriendo llevan algún tipo de curación para que no vaya a incluir polilla, ¿verdad?, o cualquier otro tipo de plaga que podamos incluir al proceso, ¿verdad? Entonces, lo que queremos evitar es de que vaya a haber una contaminación biológica de los elementos que tenemos adentro de la planta de producción. Entonces, por ende, esperamos que
no se ocupa ese tipo de pallet. Entonces, por ejemplo, ahí lo que se ocupa son pallets plásticos, ¿verdad? Que son mucho mejores para ese tipo de cuestión, ¿verdad? O tocaría en algún momento estar garantizando que los pallets llevan un tratamiento, una verificación, y que cuando ya un pallet presenta alguna condición de plagas, ¿verdad? Entonces es evacuado del proceso para que no contamine, ¿verdad? Así es que sí hay varias condiciones en las que tenemos que conocer un poquito de la industria para saber qué tipo de pallet se recomienda utilizar para ese tipo de proceso productivo, de productos que estamos ocupando, y verlo también en función de los pesos, pesos que se tienen, de las restricciones que tengan los mercados, ¿verdad? Hacia donde nosotros estamos enviando. Por ejemplo, pueda que yo esté preparando un envío para cierto lugar, pero me digan, mire, si usted me manda palets de madera, yo no le voy a recibir. Entonces hay que tomar en cuenta todas esas condiciones de nuestros clientes para que también no vayamos a caer en la situación de incumplir alguna especificación que se nos está requiriendo, ¿verdad? Bueno, por otra parte, tenemos que tener un buen espacio para maniobras dentro del área, ¿verdad? Porque como se ve ahí, nosotros estamos descargando, pero vamos a tener que reubicar en algún espacio, ¿verdad? Lo que nosotros estemos descargando. Entonces, eh, el espacio de maniobras debe de ser lo suficiente, nos debe de permitir poder manipular la carga, ¿verdad? A modo de que no vaya a generar tráfico, a generar golpes con otros productos, ¿verdad? Deteriorar los otros productos que tengamos por ahí o el mismo que estamos queriendo descargar, que no vayan a haber accidentes, ¿verdad? Etcétera. Entonces, sí es importante, ¿verdad? Tener estas holguras, ¿verdad? Estos espacios para poder maniobrar con los diferentes equipos que tenemos acá, y esto lo vamos a ver un poquito más detallado en la parte de flujo de materiales. Luego, pues el equipo con el que contamos para las descargas, ¿verdad? Como veíamos ahí, tenemos carretillas de diferentes tipos, ¿verdad? Cuando el producto, por ejemplo, viene a granel, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando el producto viene paletizado, pues aquí tenemos los montacargas manuales, los montacargas de gas, eléctricos, ¿verdad? Y otros diferentes tipos de contenedores que nos pueden servir para el manejo de los materiales. Pues por otra parte, lo que tenemos que tener definido cómo van a ser los accesos que nosotros tengamos a los muelles de carga, ¿verdad? Por ejemplo, si el terreno nos da el suficiente espacio para poder hacer alguna entrada, ¿verdad? Que tenga forma en Y, por ejemplo, que tenga forma de cuenca, o, por ejemplo, si no tenemos la disposición y directamente de la calle, ¿verdad? O del acceso que tengamos disponible va de un solo hacia el patio ya de descarga, ¿verdad? O de carga. Entonces, eso va a depender de cuánto espacio nosotros tengamos destinado y del flujo también que vayamos a tener. Por ejemplo, nosotros podemos entender o podemos percibir como correcto el hecho de que si, por ejemplo, voy a estar teniendo un camión que va a llegar diario, ¿verdad? Que tal vez se tome la molestia de hacer un poco más de maniobras y no hacer nosotros tanta infraestructura de acceso, ¿verdad? Sino que dejemos únicamente el acceso justo para el área de maniobra, ¿verdad? Así una compuerta nada más, ¿verdad? Y que sea el motorista el que le toque maniobrar un poco para realizar el ingreso al área, ¿verdad? Pero si sabemos que el flujo va a ser constante, entonces este tipo
de diseño son los que se adecúan porque nos permiten que el flujo de los camiones que entran y salen sea un poco más rápido, ¿verdad? En vez de tener que estar maniobrando tanto. ¿Ya? Por ejemplo, este es un ejemplo que vemos ahí de cómo se distribuye esto ahí. Así es que, bueno, básicamente esta es el diseño que nosotros tenemos que hacer de los muelles de carga, ¿verdad? De las áreas de almacenamiento y de las áreas de manejo. Vamos a tener que integrar todo esto y hacer un diseño para el área de almacenamiento que contemple todos los elementos que ya estuvimos viendo ahí, ¿verdad? Para poder hacer tanto el ingreso como la expedición de producto desde nuestra planta, ¿verdad? Así que va a haber que tomar todas esas consideraciones que ya estuvimos viendo, ¿verdad? Y, por ejemplo, algunos elementos extra que podemos tener son plataformas niveladoras por si en algún momento nosotros no tenemos o vamos a tener una variación de transportes, por ejemplo, significativa, o por ejemplo, yo los contenedores que recibo son pocos, ¿verdad? Son muy pocos y de repente el transporte que más me sirve, que más me flujo me genera, son camiones más pequeños que tienen diferentes características, diferentes alturas, ¿verdad? O que descargan al piso, etcétera. Entonces, va a haber que tomarlo en cuenta porque probablemente voy a necesitar auxiliarme de este tipo de dispositivos elevadores, ¿verdad? Para llegar a las medidas de aquellos transportes que no se adecúan a lo que yo he diseñado, ¿verdad? Por ejemplo, si las diferencias de altura de los diferentes tipos de transportes que voy a recibir varían bastante, pues puede servirme algo de este tipo donde yo puedo nivelar, ¿verdad? Hacia cualquiera de las dimensiones que me puedan presentar los vehículos, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí hay bastantes elementos relacionados a eso para poder manejar las cargas, ¿verdad? En algunos proyectos, por ejemplo, hablábamos el hecho de que existen los muelles de carga, ¿verdad? Pero, por ejemplo, se deja un espacio para aquellos que llegan a dejar en un panelito, en un microbús más pequeño, en un algún otro transporte de, por ejemplo, 1 tonelada, 2 toneladas, que son pequeños, ¿verdad? Donde pues no van a alcanzar a cumplir con las condiciones de un transporte de este tipo, ¿verdad? Transporte pesado. Entonces se dejan accesos, ¿verdad? También a la planta para poder maniobrar ese tipo de equipo que, por ejemplo, tal vez no requiera de montacarga, sino que simplemente de una persona con una carretilla que llegue, descargue, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta todo eso, hay que tomar en cuenta los diferentes transportes, los diferentes condiciones en las que puede llegar o irse el producto. Así es que bueno, aquí algunas condiciones de las plataformas niveladoras, ¿verdad? Para que ustedes las puedan revisar ahí. Eh, Algunos dispositivos de seguridad que podemos ubicar en esos muelles, por ejemplo, son estos topes, ya que sirven para poder amortiguar la cama o el furgón, ¿verdad? A modo de que primero no me vayan a dañar la infraestructura y segundo no se vaya a dañar el transporte, ¿verdad? Porque muchas veces coordinar esos movimientos son bastante complejos para el motorista. Estamos hablando de 40 pies de largo, más lo que tiene el cabezal, ¿verdad? Entonces, es por demás que de repente no se les vaya un poquito el cálculo y topen, ¿verdad? Contra los muelles, contra las compuertas. Entonces, el poder tener estos elementos, ¿verdad? Nos ayudan mucho. Estos elementos ya son prefabricados, pero por ejemplo, hay lugares donde no se complican mucho y lo que tienen es una llanta, ¿verdad? Pegada aquí a los bordes y sobre esa llanta
hay un tipo de tope que nos sirve para poder amortiguar el golpe del camión. Otra forma de utilizar este tipo de topes, ¿verdad? Cuando son compuertas que van al ras, ¿verdad? Entonces, o que por ejemplo necesitamos que haya un sello hermético porque a la hora de descargar adentro se tiene algún tipo de condiciones de temperatura, de humedad, etcétera, que no deben, que permiten que el producto no se vea afectado, ¿verdad? Y que por eso hemos decidido utilizar este tipo de muelle de descarga. Entonces, lo que necesitamos es que lleguen, ¿verdad? Que estos dispositivos que tenemos aquí nos permitan cubrir, ¿verdad? Y que no se pierda la refrigeración que se tiene, ¿verdad? O que no se exponga a temperaturas más altas, ¿verdad? Hay material, por ejemplo, que puede ser dañado al ser expuesto a la luz del sol, ¿verdad? Entonces habrá que tenerlo en cuenta para diseñar todo esto, ¿verdad? Entonces básicamente hasta aquí estamos llegando con esta presentación. Por ahí les voy a enviar una presentación y unos videos de lo que es la tecnología RFID para el rastreo de bultos, ¿verdad? A la hora que ingresan para poder hacer el reconocimiento, ¿verdad? Así es que sí, ahí vamos a subir otro material ahí para que se puedan apoyar, pero básicamente con esto estaríamos teniendo en cuenta lo que se va a utilizar, ¿verdad? Para poder diseñar las áreas de almacenamiento. Así es que, pues ya después lo único que necesitamos es poder hacer un cálculo específico, ¿verdad? De aquellas cantidades de producto que vamos a tener en las bodegas, ¿verdad? De acuerdo a nuestros planes de producción, etcétera, ¿verdad? Y empezar a diseñar cuáles van a ser las características. Por ejemplo, ustedes que están tratando con productos que son líquidos o semisólidos, ¿verdad? Y que probablemente requieran tener algunas materias primas líquidas, ¿verdad? Almacenadas en grandes cantidades, ¿verdad? Entonces pueden hablar también no solo de estanterías, sino que de silos, de tanques, ¿verdad? Donde ustedes van a almacenar ciertos productos, porque probablemente no van a poder estar trayendo materias primas de galón en galón, ¿verdad? Entonces, muchas veces las materias primas cuando son líquidas se reciben en tanques de 100, quiero ver, de 100 metros cúbicos, creo que son, eh, o de 1 tonelada, ¿verdad? De 2 toneladas, o muchas veces se hace la descarga desde una pipa hacia nuestros tanques y de ahí se cancela el consumo recibido, ¿verdad? Entonces van a tener que tomar en cuenta esas condiciones, ¿verdad? A la hora de diseñarlo. Si este tanque va a tener que, dependiendo de la sustancia que sea, si va a tener que llevar algún tipo de dispositivo de seguridad para enfriamiento, para que no se eleven las temperaturas a la hora que hay un flujo de ese tipo de material, ¿verdad? Y en sí cualquier otra condición que nosotros vayamos a requerir, ¿verdad? Para poder almacenar ese tipo de producto. Por ejemplo, granos muchas veces suelen almacenarlos en silos también, ¿verdad? Eh, Así es que sí hay bastante que tenemos que tomar en cuenta para eso, investigar un poco más sobre otros tipos de almacenamiento que se apeguen al tipo de proyecto que nosotros estamos realizando, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna consulta ahí al respecto, alguna otra cuestión que quieran comentar. Todo claro. Perfecto, perfecto, qué bueno. Bueno, me agrada que haya quedado bien claro ahí todo. Eh, pues bueno, si no tienen ninguna otra observación por ahí, mañana
Empezaríamos a ver ya la parte de manejo de materiales, ¿verdad? Vamos a ver otras cuestioncitas ahí que van arraigadas a eso, para ya irnos quedando básicamente con los últimos capítulos que van a ser sobre el diseño de las áreas auxiliares, ¿verdad? De oficinas, etcétera, ¿verdad? Y ya con eso ir preparando el segundo avance, ¿verdad? Y pues bueno, cualquier otra consulta, cualquier otra observación que tenga. Ingeniero, Pues, sí, dígame. quería preguntarle acerca de la tarea del miércoles. ¿Qué deberíamos presentar? Porque he leído el material, pero ahí dice que hay que entregar un plano 2D, pero no sé qué más nos piden. Además, nos salen unos costos para traer el miércoles. Entonces, no sé qué quiere específicamente en esa tarea o cuáles son los conceptos a evaluar. Hay una parte que dice que va a evaluar ciertas cosas, pero no sé si es el ejercicio que lo evalúa o vamos a ser nosotros el que lo vamos a hacer. Vaya, ahí permítanme, ahorita les voy a mostrar. Vaya, ahí estamos, ¿verdad? Sí, Entonces, aquí está todo el contenido del caso, ¿verdad? Donde les da toda la información que ustedes requieren para poder desarrollarlo. Eh, Luego, aquí están los productos esperados. Esto es lo que ustedes deberían de estar presentando, ¿verdad? Diseño actual del taller, de acuerdo a lo que ustedes observan ahí, cómo estaría distribuido. El diseño propuesto, si es que va a haber algún incremento de las áreas, ¿verdad? Como les está pidiendo ahí que evalúen, ¿verdad? Que el dueño está pensando en expandir porque están muy ajustados con el flujo productivo. Entonces él está pensando en generar o en aumentar las áreas, ¿verdad? Entonces, si eso es así, ok, ¿qué cambios va a haber de esta distribución a la otra distribución? Esto en plano, ¿verdad? Y el planteamiento y justificación de la propuesta al dueño del negocio, ¿verdad? De qué es lo que se va a hacer. Quedarse con la instalación actual si ustedes consideran que no es necesario aumentar la instalación ahorita, que consideran que con eso salen para los siguientes años, ¿verdad? Porque aquí les dice, analice el proyecto para los 3 años venideros, 2021, 2022 y 2023, dependiendo cómo va a estar la producción en esos años. Ustedes van a determinar si las instalaciones que tienen ahorita les sirven para seguir así o van a tener que aumentar capacidad o van a agregar horas extra o van a trabajar en diferentes turnos, ¿verdad? Entonces tienen que evaluar esas propuestas, ¿verdad? Ver qué opciones tienen de acuerdo a lo que yo les he dado ahí de información, qué otras alternativas podrían tener para suplir las demandas que se vienen para los siguientes años, ¿verdad? Y como dice ahí, dice, para este último deberá de hacerse la comparación económica que implica optar por una o por otra y dar una sugerencia de la opción más viable, es decir, de las opciones que estamos planteando ahí, de qué es lo que se puede hacer para poder cumplir con la demanda, ¿verdad? ¿Cuáles son los costos de poder hacer eso? Por ejemplo, va a haber un costo de contratar más personal, va a haber un costo de pagar horas extras si es que se amplían los horarios de trabajo, va a haber un costo de trabajar a 2, 3 turnos, lo que ustedes determinan, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones que se han planteado ahí en el documento, ¿verdad? Cuánto es lo que hay que pagar extra por un turno nocturno, etcétera, ¿verdad? Eh, entonces, ese análisis es el que necesitamos. Ahora, los criterios a evaluar es qué es lo que se va a evaluar dentro del planteamiento que ustedes hagan, ¿verdad? Presentar un estudio lo más completo que se pueda en cuanto a las diferentes propuestas que se les ocurran acá, ¿verdad? Si se fijan, yo aquí les dejé las opciones que tienen, ¿verdad? Pero si por ejemplo de ahí ustedes dicen, es esta otra opción que no la habíamos contemplado, ok, pongámosla también, incluyámosla,
¿verdad? La idea es de que el dueño pueda recibir un estudio lo más completo de cuáles son sus posibilidades antes de construir otra o ampliar las instalaciones, ¿verdad? O si ampliar las instalaciones es lo más adecuado que puede hacer, ¿verdad? El uso de información presentada, los criterios de análisis que ustedes tomen para poder tomar o descubrir toda la información que requieran para poder justificar lo que ustedes están proponiendo. Uso de conocimientos previos, ¿verdad? Ya que vamos a evaluar aquí algunas cuestiones de la planificación de la producción, ¿verdad? Lógica de las sugerencias, ¿verdad? Justificación económica de las opciones y supuestos planteados, ¿verdad? Todo eso tienen que dejarlo ustedes ahí en claro a la hora de lo que van a desarrollar, ¿verdad? Y como sugerencias o pistas, pues ahí les pongo un par de observaciones para que ustedes se puedan guiar, ¿verdad? Para el análisis de las demandas con comportamientos estables, lo pueden hacer con promedios, no es necesario que vayan a buscar algún método, ¿verdad?, de tendencias como los que veíamos anterior en PCO, ¿verdad? Y para las demandas con tendencia a analizar el comportamiento de crecimiento, ¿verdad? Y por último, los procesos de secado se realiza al ambiente en el área destinada, ¿verdad? Dice ahí también. Entonces, ahí necesito que interpreten ahí cómo lo ven eso, ¿verdad? Entonces, toda la información está aquí planteada, ¿verdad? Si se fijan, ahí están los costos, ¿verdad?, de generar un espacio para una nueva área, ¿verdad? Ahí están las dimensiones de las nuevas áreas, ¿verdad? Hablábamos de que teníamos en cada área, teníamos 2 equipos, entonces quiere decir que esto probablemente es por 2, ¿verdad? Y así ustedes tienen que ir interpretando esto. Perfecto, ingeniero, gracias. Chévere, chévere, chévere. Igual, si tienen ya a la hora de empezar a desarrollarlo, tienen algunas otras dudas, pues ahí los podemos ir discutiendo. Ingeniero, Sí, dígame. yo tengo una duda siempre con con esta evaluación, pero yo por el momento he estado trabajando sola en las actividades anteriores. No sé si habrá algún grupo que le haga falta algún miembro. Por ahí, bueno, solo me envió Marjorie, creo que fue, que van a trabajar ellos con el grupo de 4. De ahí entendería que estamos, al tener ese grupo de 4, todos los demás grupos tendrían que ser de 3. Así es que en efecto tendría que haber un grupo que no tenga ahorita un integrante. No sé si ya los demás han logrado armar grupos, ¿verdad? O alguien que le haga falta para que podamos definir eso ahorita, ¿verdad? Sí, yo consultando con algunas personitas y me dicen de que están como los tríos completos o los cuartetos. Si no, ¿por qué no hacemos una cosa? Les voy a subir ahorita, les voy a abrir un archivo ahí en el Drive, ¿verdad? Ya les voy a mandar el correito para que puedan definir ahí cuáles son los equipos, cómo están conformados, y entonces ahí vamos a poder ver cuál es el equipo al que le está haciendo falta un integrante. Ahí escribieron en el chat, ingeniero. Ay, A alguien perdón. le falta uno. Veamos. Andrés Escoto dice que le falta una persona. Vaya, entonces yo creo que se podrían integrar ahí. Ok, de acuerdo, muchas gracias. ¿Verdad? Y si gustan, de todos modos, les voy a abrir el archivito ahí para que puedan colocarme ahí cómo están conformados los equipos. Igual para facilitarles a las instructoras a la hora de que vayan a revisar esto y todo, o a la hora de dar asesorías también, por si tienen alguna consulta ahorita en estos días, para que puedan estar enterados de cómo están los grupos, ¿verdad? Así es que ya les voy a crear el archivo ahí, les mando un correíto donde tienen que actualizarlo y ahí ya quedamos trabajando con eso. De acuerdo, muchas gracias. Ok, a la orden. Bueno, entonces básicamente eso es lo que tenemos ahí. Se ve un poco más abrumador de lo que es, así es que con los conocimientos que ustedes tienen van a ver que fácilmente lo pueden resolver. Solo tienen que primero hacer un análisis, ¿verdad?, de
qué es lo que se les está pidiendo, qué es lo que tienen que comparar y qué información necesitan para poder justificar cada una de las opciones que se están planteando, ¿verdad? Y de ahí, pues como les pongo ahí, hacer unos cálculos mínimos, pues no nos vamos a ir a retomar todos los, ¿cómo es que se llama? Los métodos que ya revisaron, ¿verdad? O ponernos muy estrictos con eso, porque realmente en la realidad también no es tan así, ¿verdad? Muchas veces se trata de aproximaciones, se trata de tener un panorama general con el que nosotros podamos tomar decisiones más que pegarle a la cifra exacta. Entonces, eso es lo que queremos ver acá. El caso está diseñado para que ustedes tengan que tomar decisiones más que sacar numeritos. Así es que ahí estamos. Si tienen cualquier duda o algo, pues ustedes solo consultan ahí en los diferentes medios que tenemos, ¿verdad? Igual las instructoras ahí ya van a estar al tanto también, por si tienen un poco más de confianza de consultarle a ellas, pues igual, ¿verdad? Así es que cualquier otra cuestión ustedes me indican. No sé si hay alguna otra observación, alguna otra consulta que tengan. Ojo, por ahí, actualmente tenemos una situación que, como por ejemplo INSAFORP no ha podido estar atendiendo a las empresas, ¿verdad? Para darles capacitaciones, como que tiene ahí su fondo retenido, ¿verdad? Para poder utilizarlo. Entonces están promoviendo muchos cursos gratuitos, ¿verdad? Sobre diferentes temáticas, algunas muy actualizadas. Están hablando ya de impresión 3D, de robótica, ¿verdad? De Internet de las Cosas y de algunas otras cuestiones, tecnologías nuevas que pues obviamente van a venir aquí al final de tanto, y ahí vamos a tener que integrarlas como parte de la revolución 4.0, ¿verdad? Entonces, por ahí les voy a compartir unos links por si están interesados en algún tipo de curso. Hay mucha oportunidad ahorita. El SICA, por ejemplo, con Coursera, creo que han sacado una serie de cursos que están interesantes para que los puedan tomar, ¿verdad? Entiendo que con Coursera también, con el correo institucional, pues tienen abiertas posibilidades, ¿verdad? Todo esto en función de que ustedes puedan ir viendo si les interesa seguirse formando en otras cuestiones complementarias, ya que cuando vayamos para afuera al área laboral, ¿verdad? Ya ven que ahorita por la situación estamos en una competencia directa y cada vez más fuerte, ¿verdad? Por la escasez de opciones de trabajo. Entonces quien está mejor preparado pues tiene más posibilidades de acceder a esos puestos, ¿verdad? Entonces los invito a que sigan formándose. Yo sé que ahorita es un poco agobiante la carga que puedan tener, pero hay muchas opciones ahorita para seguir capacitándose, para llevar algunas cuestiones extras, ¿verdad? Así es que por ahí les voy a compartir toda esa información. De ahí lo otro, fíjense que estoy en consultas para ver si puedo, negociaciones más bien ahí para ver si nos quieren colaborar con un par de sesiones virtuales. Primero con el dueño de una cervecería artesanal de Santa Ana, ¿verdad? Así es que voy a ver si logramos acordar algo para que podamos tener una discusión ahí con todos ustedes, que puedan hacerle consulta respecto a lo que han podido ir viendo de los proyectos y todo, que vean ya la cara de lo real, vea, ya él les va a presentar el panorama real, todas las cuestiones con las que se encuentra uno al desarrollar cerveza artesanal, y también con una productora de mermelada. Así es que estoy viendo ahí, ojalá que logremos llegar a algo, y les voy a comunicar posteriormente para que podamos tener una videoconferencia ahí y se haga una plática ahí sobre algunas anécdotas que ellos tengan, ¿verdad? Sobre cómo llevan sus procesos, etcétera, ¿verdad? Que muy probablemente van a ser mucho más
artesanales y manuales probablemente de lo que nosotros estamos diseñando, pero será interesante verlo para que ustedes también conozcan un poco de lo que están diseñando, ¿verdad? Ya en el mundo real, llamémoslo así. Así es que los mantengo informados por ahí, ¿verdad? Para que veamos cómo vamos a poder trabajar eso, ¿verdad? Así es que, bueno, si no hay mayor cuestión, alguna otra consulta ni nada, pues llegamos hasta acá, ¿verdad? Y cualquier duda que tengan, pues ahí la espero por los medios de comunicación que tenemos. Gracias, ingeniero. Feliz mañana. Ok, cuídense mucho.